Ahí está. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que van a estar viendo este video de manera diferida o que seguramente, bueno, lo verán en otro momento. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de programar una fecha con uno de nuestros compañeros ponentes de las videoconferencias magistrales que sostuvimos en la semana anterior, la última semana de mayo, primera semana de junio, en el marco de la Cátedra José Vasconcelos de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y que adscribe al proyecto académico titulado como Observatorio Interamericano de Procesos de Trabajo Social con Familias. En ese marco es que tuvimos una serie de ciclos y videoconferencias que por supuesto también les invito a que puedan ver en el canal de la Escuela Nacional de Trabajo Social y que también puedan consultar el sitio web donde también encontrarán estas videoconferencias y otros textos y materiales de apoyo, información, conceptos alrededor de la cuestión social de las familias y también de propuestas metodológicas acerca de ello. Entonces, bueno, como les decía yo, tuvimos afortunadamente la posibilidad de que con uno de nuestros compañeros ponentes, el profesor Weimar Giovanni Iño Daza, que es de la Universidad de San Andrés de Bolivia, ¿verdad? Compañero, no me equivoco. Aquí como ya no tenemos el currículum, pero obviamente van a poder consultar su síntesis curricular en en la videoconferencia magistral que les comentaba, y es solamente una charla en extensión de esa videoconferencia en donde hubo una pregunta de una compañera que se quedó ahí suelta por cuestiones de falta de tiempo, y también la posibilidad de que podamos dialogar entre la cuestión que muy bien nos enmarcaba ya el profesor Weimar sobre la desigualdad educativa y su impacto en las familias en Bolivia, y un poco rebotar algunas ideas con respecto a México, aunque yo propiamente no me he concentrado, me concentré yo en el campo de la salud más que en el de la educación, pero obviamente por la cuestión de la docencia tenemos tanto datos cualitativos como obviamente los datos cuantitativos que enmarcaron pues toda esta cuestión, yo diría avasallante de la pandemia en términos del impacto familiar y cómo repercutió en el aspecto educativo. Eso fue una realidad a nivel superior y creo que pues sí coincido en varios rasgos que el profesor dio y pues es lo que estaremos compartiendo el día de hoy. Así que bueno, les agradecemos su asistencia y sus comentarios. Y bueno, pues compañero Weimar, pues vamos a empezar con esta pregunta que la compañera Stephanie Rubí Cañada Roldán nos dejó ese día en el chat. Te preguntaba, ¿considera que la pandemia era la forma de evidenciar la brecha educativa que existe en algunos países? Entiendo que de la región, obviamente, o dice la compañera, o solo fue a hacerla más notoria de lo que ya es. Entonces, pues, bienvenido, profesor, y adelante. Gracias. Hay que mencionar que el tema de la pandemia lo que ha hecho es visibilizar esas brechas de desigualdad que pueden ser social, cultural, educativa, económica, incluso política. Lo que ha sido es de alguna forma profundizar por un lado, pero por otro lado ponerla con mayor evidencia en la realidad de los distintos estados latinoamericanos. Y eso ha sido evidente, ¿no? La desigualdad social y la inequidad siempre va a estar vigente mientras sigamos bajo un sistema capitalista, bajo un modelo económico neoliberal, ¿no? Basados o buscando la industrialización, siempre va a generar inequidades y desigualdades.
Y esto en el campo social se va a traducir fuertemente, ¿no? Si vinculamos no solamente con el tema de educación, sino también con el tema de salud, ¿no? Entonces, lo que ha hecho también en estos dos aspectos, si comparamos con los países de Latinoamérica, ha sido evidenciar que los estados, ¿no? En su gran mayoría no estaban preparados para afrontar una pandemia en materia educativa y en materia de salud, ¿no? Y eso se traduce básicamente en que estas brechas de desigualdad se van a profundizar, ¿no? Y, y eso es lo que se va a tener, digamos, como resultados de aquí a 5 o 10 años cuando se hagan los estudios. De hecho, ya el Banco Mundial ha hecho algunas proyecciones, ¿no? Que hablábamos la anterior semana cuando presentaba el tema. Hay ya proyecciones de descenso, ¿no? En vez de incrementar, vamos a disminuir, ¿no? Y eso también nos está mostrando que estamos frente a un escenario que básicamente está mostrándote la pandemia que si bien las familias han generado lazos de solidaridad, han sabido llevar dentro de su entorno, dentro de sus hogares, también nos está mostrando que a veces ha habido una ausencia del Estado, ¿no? En varios aspectos, sobre todo en la primera oleada, ¿no? Es decir, las medidas de contingencia, las medidas determinadas por el Estado han sido pues ausentes en varios países, ¿no? Y en otras, ¿no? Si hablamos del tema de salud, pues eh, casi algunos han, ¿no? Por ejemplo, si comparamos con Bolivia, Bolivia no tenía muchas unidades de terapia intensiva, ¿no? Muchas UTIs, ¿no? Y con Argentina, por ejemplo, ¿no? Que sí tenía, digamos, ¿no? Pero que para el número de población que tiene tampoco llega a tener la cobertura, ¿no? Y si hablábamos en el tema educativo, tampoco hubieron, digamos, las medidas de contingencia que deberían implementarse, ¿no? Entonces, y hay que decirlo, ¿no? Que tocando estos dos tópicos, como hablaba Andrea, que el tema es, en materia de salud y en materia de educación, se pasó la responsabilidad a las familias. Ellas tuvieron que hacerse cargo de todo ese proceso, ¿no? Primero, de tener un familiar que tiene COVID, ¿no? La parte efectiva, emotiva, ¿no? La parte emocional, y después tener que hacerlas, a enfrentarse a eso solas, ¿no? Por eso es que podemos hablar de una resiliencia, ¿no? Que ha habido dentro de las familias justamente ante la pandemia, ¿no? Y de eso no quiero responsabilizar a los estados, sino que nadie estaba preparado para eso, ¿no? Creo que ni el mejor estado, ¿no? Si comparamos con algunos países en desarrollo, hemos visto que la pandemia ha demostrado que ningún estado o país escapa de esto, ¿no? Entonces, sí. Y ahí tenemos los datos de contagio, los datos de muertes, ¿no? Que ha ocasionado, y tanto en Europa como América Latina, ¿no? Como Asia y África nos ha mostrado todo ese panorama, ¿no? Entonces, ese es un primer aspecto que hay que mencionar, ¿no? Es decir, yo parto de que ha visibilizado, ¿no? Porque, y lo ha puesto en escena, ¿no? Porque usualmente hemos visto, ¿no? Hay inequidades, sí, pero como no ha habido un momento de cierre, un momento de que las escuelas se vayan a las familias, los hogares se constituyan en salones de clase, eh, como también cuando uno se enfermaba acudía normalmente al centro de salud, ¿no? Al seguro. En esto ha generado todo un cambio, ¿no? Y ahí ha mostrado justamente estas inequidades, ¿no? Y en esto, digamos, está fuertemente evidenciado, ¿no? Quien tiene capital económico eh, eh, por encima de la media va a poder, eh, para el tema educativo, poder superar la brecha digital, por ejemplo, que se ha profundizado, ¿no? Que se ha hecho evidente, ¿no? A poder comprar los mejores equipos tecnológicos, el mejor smartphone o celular inteligente, va a poder pagar la mejor cobertura de señal de internet, ¿no? ¿No? A diferencia de una familia que tiene con un ingreso por medio por día, ¿no? Que no tiene un salario, que no depende de un empleo formal, entonces ahí se va a marcar una diferencia, ¿no? Y mucho más si vamos al tema
de la vivienda, ¿no? De los hogares, ¿no? ¿No? Entonces es un espacio también, es decir, familias que tienen recursos económicos van a tener un espacio para cada integrante de la familia, un espacio donde se tiene que estudiar, donde se tiene que hacer las actividades, o van a destinar el espacio frente a familias que viven en 80 metros, ¿no? 50 metros, que eso es un poco la realidad de las familias en situación de pobreza, ¿no? Entonces, y eso ha sido evidente, ¿no? Entonces, sí, ahí ha habido un fuerte grado de vulnerabilidad en ese sentido, y ahí también la diferenciación en la cuestión económica. Y eso se va a manifestar también, ¿no? Frente a este rezago que puede haber en el proceso de aprendizaje, que se va a traducir que pues pueden contratar algún servicio, ¿no? Educativo o un profesional que pueda nivelar, pero una familia que tiene escasos recursos, que tiene 5 integrantes y que asisten eh, 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 y que asisten a una institución pública, pues va a ser difícil, ¿no? Que puedan nivelarse, ¿no? Y si a eso le sumamos con esta nueva normalidad que se ha denominado en la literatura, pues que hablábamos del factor tiempo, también va a quedar delegado, ¿no? Porque algunos van a tener que asumir, generar mayores ingresos, ¿no? Entonces, eso es un elemento de una muestra, ¿no? Lo mismo va a suceder con el tema económico, ¿no? No sé cómo habrá sido en México, ¿no? Pero cuando las familias que sí tenían eh, em, ingresos económicos altos, pues viajaron a Estados Unidos seguramente a vacunarse, como sucede aquí igual en Bolivia, ¿no? Algunas familias lo hicieron, ¿no? Lo mismo en Argentina, ¿no? Que preferían irse a, eh, eh, allá a justamente adquirir una vacuna, ¿no? Entonces eso también evidencia, digamos, que pues frente a una pandemia, quien tiene mayores ingresos económicos, capital económico, capital social y simbólico, va a tener mayores eh, oportunidades de superar, ¿no? Lo que se pueda presentar. Y entonces eso ha sido, ¿no? Y de alguna forma los estados que comprometidos con la población, que han gestionado las vacunas, primero han tratado de llegar a los sectores más empobrecidos y no tanto a los sectores, ¿no? Con ingresos económicos altos. Entonces es una muestra también que se puede mencionar, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la perspectiva y el panorama, ¿no? Entonces, y en México tampoco se escapa de esa realidad como ha sucedido en Bolivia, ¿no? Entonces, y vuelvo, cierro yo con esta parte, ¿no? Mientras no repensemos, ¿no? En un modelo de desarrollo económico que supere, ¿no? El capitalismo, ¿no? O que supere esta forma de enajenación, ¿no? De la naturaleza, como también de la fuerza de trabajo, vamos a seguir teniendo inequidades y desigualdades, ¿no? Ya Carlos Marx había planteado, y el profesor Enrique Dussel también, ¿no? Haciendo algunas relecturas de los Grundrichs, había planteado de que pues el capitalismo lo que le interesa es reproducir los paupers, ¿no? La pobreza, los pobres, para seguir alimentándose, como diría Carlos Marx, de sangre humana para seguir movilizando esta forma de modelo de desarrollo. Y eso es lo que nos está generando, ¿no? Y eso también nos ha demostrado la pandemia, ¿no? Eh, y creo que hay otras vías que hay que tratar de generar donde pues haya una mayor redistribución de la riqueza equitativamente, ¿no? Otras formas de desarrollo, ¿no? Las naciones y pueblos indígenas originarios de América Latina, como también de otros continentes, tienen otra forma de concebir y tienen otras formas de desarrollo mucho más sustentable, más equitativo, más solidario, ¿no? Y creo que es momento de mirar, digamos, también estos aspectos y estos elementos frente a lo que ha sucedido con la pandemia, ¿no? Entonces, y eso nos va a generar, ¿no? Entonces, y no sabemos, ¿no? ¿Qué sucedió con la pandemia? Si tiene un origen de laboratorio o es porque estamos ingresando, ¿no? Todos los seres humanos para buscar y explotar la tierra a lugares donde no se tiene que penetrar o ingresar, ¿no? Por todo esto del capitalismo salvaje se está haciendo, lo sabemos, ¿no? Pero nos está mostrando de que
este mismo sistema es lo que nos está llevando a que algún rato la humanidad deje de existir, ¿no? Y ahí se cruzan estos elementos de lo social, lo cultural, lo educativo y la salud, porque esos básicamente nuestros elementos de subsistencia, ¿no? De sostenibilidad de la vida, ¿no? Y donde llega el capitalismo o esta forma de economía no respeta justamente esos elementos, ¿no? Que son la vida. Con esto yo concluí esta parte. Sí, fíjate que retomando, compañero Weimar, bueno, esto que decía en la pregunta la compañera, y escuchándote, yo creo que lo que evidencia la pandemia no solamente es la brecha educativa preexistente en algunos de nuestros países. Ahorita quizá vale la pena entrarle también a la cuestión tecnológica que tú también tocaste en tu exposición. Lo que evidencia es esto, justo, es es un sistema necrótico, ¿no? Estamos en varios circuitos, retomando, por supuesto, desde una visión marxista crítica de Dussel, pero también, por ejemplo, lo que habla Akil Membe cuando habla de la necropolítica, pues estamos en varios circuitos necróticos, ¿no? Donde la vida, como decían también, lo dicen las compañeras feministas, pero también o cuidadoras, digamos, cuidadoras del medio ambiente, de esto que se dice ecofeminismo, donde dice poner la vida en el centro, pues no, en lo que hemos estado viendo desde principios del siglo XX o antes, ¿no? Con la revolución industrial y este capitalismo salvaje y el sistema ya propiamente neoliberal que está muy fundado en el financiarismo, ¿no? En una cierta virtualidad de lo financiero, pues la vida no está en el centro, al contrario, la vida es lo último de esa cadena, de ese eslabón, ¿no? De la relación, digamos, entre trabajo y productividad, es lo que menos importa. Entonces, lo que evidencia la pandemia es realmente el sistema necrótico llamado neoliberal o el neoliberalismo, o bueno, hay muchos términos, ¿no? Pero digamos, estos sistemas, este sistema donde se hace un enfoque muy privilegiado de las finanzas, de todas estas cuestiones financiaristas por encima de lo que nos permite producir, trabajar en el sentido más esencial y genuino, ¿no? De lo que, o sea, esto que decías, pues necesitamos sostener la vida y cómo la sostenemos. Ya también ahorita que mencionabas a Marx, pues también lo decía Federico Engels, ¿no? O sea, Mm. la gente se junta, o sea, esto que llamamos familias, ¿no? El primer orden de necesidades son las que sostienen esa vida, las que ayudan a reafirmar esa vida. Comer, beber, que también lo dice el doctor Dussel, ¿no? O sea, necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos tener un techo que nos cubra, necesitamos con qué vestirnos y desde que tenemos, digamos, registro de la historia, las colectividades en primer orden satisfacen eso. Pero ¿cómo van a satisfacer eso si tenemos un sistema en lo que, digamos, la vida no está en el centro, la vida es lo último que importa y además la vida es altamente vulnerada o los derechos son altamente, los derechos que impactan la vida misma son altamente vulnerados, ¿no? Eso me parece que es muy importante y es algo que hemos sostenido en la cátedra, decir que las familias son solamente una de las expresiones o de los sujetos, de los actores también más golpeados por el sistema neoliberal. Eso yo creo que lo podemos también, lo vemos en la cuestión de la educación, lo vemos en la cuestión de la salud,
ahorita acabas de decir sobre la vivienda, ahí hay un tema también que bien importante, que no se ha profundizado, por estas mismas redes de solidaridad o de sobrevivencia que las mismas familias, las comunidades hacen, pero que efectivamente es muy evidenciable, ¿no? Entonces, esta sostenibilidad de la vida como principal preocupación, tampoco, si no está en el centro de las políticas públicas de los estados, dada también estos sistemas o estos lineamientos de estos organismos supranacionales, algo que pues obviamente ustedes también tienen mucho ejemplo de ello, se ha discutido mucho en Bolivia, a mí me da la impresión que esto se ha discutido mucho más que acá en México por nuestra vecindad con el norte, ¿no? Ujú, Ahorita que hablabas de estas como prácticas que seguramente se dieron, sí, efectivamente, ¿no? Obviamente, pues no era, imagínate, si para familias de la élite, tanto de Bolivia como de Argentina o de estos países del sur, viajaban a los Estados Unidos a ponerse la vacuna, que también habría que discutirlo, no fue por una, o sea, sí fue una elección, pero fue también dada la decisión de estos gobiernos que tienen también una mafia, la mafia farmacéutica, vamos a decirlo así, y que ujú, también delimitaron, o sea, ahí no hicieron o hicieron caso omiso de las recomendaciones o lineamientos que, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas pudieran haber emitido, ¿no? Sino que ahí hubo una defensa soberana de sus propias leyes o delimitaciones en cuanto a que la disponibilidad de la vacuna estuvo primero en estos países, ¿no? Es esa doble moral también de estos países desarrollados y también en la que se sostiene este capitalismo salvaje, ¿no? ujú. Eh, yo te podría decir algo acá, pero vamos a entrarle, si quieres, podría decir muchas cosas, ¿no? Pero vamos a entrarle también a algo que me llamó mucho la atención y que también se vincula un poco con la pregunta de la compañera sobre la desigualdad y la brecha digital que tú comentabas, que ya más o menos también lo dijiste. Bueno, acá en México igual, tuvimos lo mismo cuando se dice no bueno, ya no se puede ir a las escuelas. Primero hay como un tiempo que fueron alrededor de 2 meses aproximadamente, donde hubo como un limbo, una Ujú, incertidumbre. O sea, se separaron las clases y pues ya, eh, no se sabía si se iba a regresar o no, o cómo se iba a presentar las cosas, ¿no? Y después de esos 2 meses, cuando además, yo creo también aquí, compañero, no sé también si obviamente en Bolivia, en todo el mundo también se da, la parte de los medios de comunicación empiezan a hacer eso, o a generar también de alguna manera un panorama, a pintar un panorama también bastante, no solamente desolador por lo que se estaba presentando en los hospitales, en las calles, como lo vimos en Ecuador, que fue tremendo, fue muy doloroso ver todas estas cuestiones, ¿no? Eh, de cómo estaban cadáveres en la calle, ¿no? Por ejemplo. ujú, Eh, o sea, los medios, digamos, de comunicación haciendo su parte y por el otro lado, pues en la parte educativa era, no, pues ¿qué creen? No va a durar un mes, no va a durar 40 días, sino quién sabe cuánto vaya a durar esto. Entonces, tienen que organizarse para clases en línea. O sea, yo me acuerdo que fue como a nivel superior, ¿no? A nivel superior fue como esa pues el lineamiento y nombre, pues ahí, o sea, ¿qué podemos decir? O sea, yo recuerdo que para empezar las situaciones personales o situaciones muy concretas del alumnado, pues estaban muy relacionadas con el contagio y con las muertes que se estaban dando y con los contagios además masivos intrafamiliares, es decir, donde había
uno, dos, hasta cinco o seis integrantes de una misma familia contagiados, ¿no? Algunos con una enfermedad, algunos con la presentación de síntomas más agravados y otros menos, ¿no? Pues cómo, o sea, yo te lo voy a decir personalmente como docente, digo, pues cómo le va a poder decir a esta alumna o a este alumno que vamos a reincorporarnos en las clases, ¿no? Y que agarre su celular y que baje Zoom y que todo eso. Sí, hay que decir que yo creo que a nivel superior hubo otro tipo de organización, como pues yo creo que como en todos los países se da, y a nivel de la política educativa ya básica, como bien también lo señalabas, pues se empieza a dar esto del trabajo de aprende en casa, ¿no? Que fue un sistema televisado y también con canales propios en las plataformas tecnológicas, básicamente YouTube. Eh, pero también ahí me acuerdo la preparación o digamos la selección de las y los profesores que iban a grabar Ujú. a la televisión sus clases con una lógica completamente distinta a la presencial, obviamente, ¿no? Imagínate, ¿no? Una producción televisiva que tiene sus estándares, sus horas, ¿no? Como nosotros también, digamos, en las plataformas. O sea, hay historias detrás de todas esas incursiones que fueron muy singulares y en profesorado joven, ¿no? No estoy hablando de profesoras o profesores con edad un poco más avanzada, ¿no? Que no están tan habituados también a esta parte de la cuestión de la tecnología. Fue, desde mi punto de vista en México, una reacción más lenta. Es lenta, pero con una idea, ¿no? Ujú. Con una idea clara de cómo sustentar cómo cubrir el vacío de la presencialidad ahora bajo estas condiciones, ¿no? Ante la gravedad de lo que se estaba presentando a nivel de salubridad. Igual, bueno, nuestro sistema sí tenía unidades, UTI sí tenía unidades de terapia intensiva. Aquí yo creo que algo que sí hay que reconocer del gobierno actual acá en México es que se hizo una armonización del sistema de salud, ¿no? Nosotros tenemos obviamente el sistema público y el sistema privado, pero en el sistema público hay diferencias también de desigualdad en cuestión de acceso al servicio público. Tienes los hospitales de militarizados, tanto del ejército como de marina, que son de los mejores hospitales, pero donde solamente podría acceder la población y las familias que dependen de la población militar y de marina del Estado. Tienes, por ejemplo, el servicio de petróleos mexicanos, ¿no? De salud, que también es muy bueno, pero que también solamente pueden acceder los trabajadores que trabajan en el sistema petrolero mexicano. Y tienes ya después dos grandes Mm. sistemas de salud, ¿no? El Instituto Mexicano del Seguro Social, que atiende a la mayoría de la clase obrera de México, ¿no? De empresas que trabajan, ¿no? Pero que esos patrones pagan al Seguro Social la cobertura del trabajador en términos no solamente de pensiones, sino de salud, de atención de salud primaria y salud especializada. Y por otro lado tienes el Instituto, el ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado, que es solamente un servicio al que podemos acceder todos aquellos que servimos al Estado en sus diferentes ramas, ¿no? Entonces, lo que hace Andrés Manuel López Obrador y obviamente con este enfoque de gobierno es armonizar todos estos sistemas para que no hubiera de que, por ejemplo, en el hospital naval militar no pudiera entrar cualquier persona, ¿no? Sino más bien habilitó esos espacios, se tuvieron que hacer otros espacios también para que entraran todas las personas que se pudieran sin diferencia, o sea, sin que pues no eres del Estado, ¿no? No eres trabajador de petróleos mexicanos, ¿no? Entonces que pudiera haber esta cuestión. Ahora,
Eso te lo puedo decir en términos de infraestructura, pero en términos de desgaste laboral de médicos, hablando de que no teníamos nosotros los especialistas necesarios para cubrir estas medidas, ¿no? Que saca CEPAL y todos estos organismos, ¿no? Que dicen, bueno, debe de haber un médico general por tantos habitantes, ¿no? No, nosotros estábamos, o sea, la realidad antes de la pandemia era ya crítica en términos de cobertura. Entonces eso sí trajo un desgaste laboral mental tremendo en todos los servicios de los servidores y servidoras de la atención de salud, ¿no? Militares o no militares, ¿no? Fue impresionante. Entonces, eso se hizo un poco, pues, atacando la cuestión de salud. Y por este lado de lo educativo, pues se dijo, no, pues vámonos en línea, pues sí, pero ¿cómo, no? ¿Eso qué es? ¿Cómo se come, no? En la UNAM, por ejemplo, se empezaron a habilitar plataformas como Moodle, como Classroom, ¿no? Zoom. Y bueno, yo puedo decir, tengo 43 años, no pertenezco, obviamente, no soy de estas generaciones que llaman millennial, ¿no? Pero puedo decir que no me son tan indiferentes, ¿no? No me es tan indiferente no me fue difícil y traumático el paso o acoplarme a estas plataformas. Pero lo que sí te puedo decir, compañero, es que tengo compañeras y compañeros profesores que son obviamente de otra generación, de edad mucho más avanzada, que sí fue traumático. Ujú. Hubo Bueno, videos, incluso en el caso aquí en México, que se hicieron virales, de profesores llorando ante la cámara porque no sabían cómo, o sea, era una desesperación muy tremenda, ¿no? Llorando frente a la cámara, porque no tenían mucha idea, ¿no? Incluso tomando cursos, ¿no? Era, pues sí, una cuestión psicoemocional muy fuerte, que por mm, supuesto bloqueó toda, pues yo diría, pues toda información, todos los elementos metodológicos y pedagógicos, ¿no? De cómo armas tu clase, cómo la das y demás, ¿no? Eso te lo pudiera decir por el lado del profesorado y por el lado de la población, efectivamente. O sea, familias que el papá tenía celular, que la mamá tenía celular. Vamos a hablar de un prototipo también muy común. Yo creo que también muy en similitud a lo que vemos en Bolivia. Familias nucleares, vamos a decirlo así, que sus papás, ambas figuras parentales, no tienen trabajos estables, sino que son comerciantes. Eso fue tremendo, ¿no? Pero en términos de que, ok, el papá y la mamá tienen celular, sí, pero tienen 4 hijos en educación básica, ¿no? Y los únicos dispositivos de conectividad son el celular del papá y de la mamá, ¿no? Con un servicio quizá muy carente de internet. Eh, ¿Cómo se distribuyen esos dispositivos, ¿no? Esos únicos dispositivos. Hubo créditos, sí, hay, por ejemplo, también acá sistemas eso es muy interesante también, hablando de capitalismo salvaje, hay bancos y hay empresas que le dan créditos a la gente, le dicen, no, tú ven, no necesitas mostrarme un salario quincenal o mensual, nosotros te facilitamos el crédito o en este caso, ¿no? Te facilitamos que te endeudes con la compra de una tablet o de otros 2 dispositivos. Sí, nada más que la cosa aquí es que yo creo que lo que se sustenta, la garantía, digamos, que sustenta eh, esos pagos, es que esos dispositivos te salen 3, 4 veces más caros
que incluso en una tienda de lujo, vamos a decirlo así, al chachas, como decimos en México, o sea, de compra directa. Se sostiene en la buena fe de los pagos chiquitos, ¿no? Esto de los pagos chiquitos, pero que te sale, te digo, 3, 4 veces más caras los dispositivos. Se sostiene en la buena fe de la gente, de los que se endeudan y que próximamente se convertirán en pagadores de esa deuda, pero es un cobro brutal, pues, o sea, es una cuestión de que, por ejemplo, si un celular te sale en, no sé, $150 comúnmente, pues estas tiendas te lo van a cobrar en $950, ¿no? A pagos chiquitos, sí, pero tú vas a tardar en pagar. Con ese trabajo de comerciante vas a tardar en pagar ese celular en 4 o 5 años. Lo que también implica, pues, una deuda o estamos hablando de lo que también decía la compañera Patti Becerra el día jueves, ¿no? Pues de que amarran a las familias en bastante tiempo, ¿no? Para que estén pagando esas deudas, sí, con un mínimo pago mensual, sin garantías de que estás trabajando, que tienes un trabajo formal, pero pues en donde te pueden cobrar 3, 4, 5 veces más cara un producto, ¿no? Entonces creo que sí se dio mucho eso en familias de este corte para poder sustentar la cuestión de que algunos niños, si todos iban en el turno matutino vespertino, bueno, pues imagínate, ¿no? O sea, entonces se tenían que dividir los dispositivos, ¿no? Para poder estar ahí más o menos cubriendo las clases, ¿no? Ese es un matiz también muy, muy importante, ¿no? Y los otros, pues igual que como tú lo comentabas, ¿no? La cuestión familiar ahí también como se presentó en acompañamiento de, de, de las familias, también en esta brecha de desigualdad de cómo saber manejar las plataformas, de entender más allá del Facebook o más allá del TikTok, porque son las cuestiones más populares, ¿no? Y a lo mejor mi mamá y mi papá sí tienen su cuenta y andan ahí pues muchas horas ahí consumiendo videos virales, pero de ahí a que tengan los elementos para poderme enseñar a mí cómo usar de mejor manera la herramienta, porque no tengo a la maestra ni al maestro aquí cerca o en proximidad para enseñarme, pues es una cuestión que efectivamente, y yo coincido con lo que tú comentaste, compañero, una cuestión también que devela la violencia de esa desigualdad en cuanto al capital cultural, ¿no? Y al capital simbólico también de las familias. No sé si quisieras comentar algo de esto, rebotar algunas ideas de estos aspectos. Ahí salen muchos aspectos. Me voy a centrar en tres, ¿no? Que tú mencionaste y creo que en la charla no había mencionado, pero quiero partir con eso, que también ha habido una brecha geográfica, ¿no? Entre territorios rurales y territorios urbanos, ¿no? Entonces, eso ha sido muy evidente, ¿no? Con todo este proceso de la pandemia, ¿no? Se ha visibilizado esa brecha o la ha profundizado, se podría decir, por todo, no solamente en el tema de educación, sino en el tema de salud, ¿no? ¿No? Principalmente, ¿no? Pero también esas brechas geográficas han dado también la oportunidad de subsistencia, ¿no? Eh, Comparando un poco con el caso boliviano, yo creo que si bien hay esa brecha geográfica, también ha permitido que los indígenas migrantes retornen a sus comunidades, ¿no? Y para que continúen, ¿no? Aprendiendo sus hijos, hijas, han matriculado en esas unidades educativas, ¿no? Han hecho tratar de hacer el cambio, han preferido, ¿no? Y eso se ha visto, digamos, en la gestión 2020
2021, ¿no? Cuando ya se empieza las inscripciones, había muchos padres y madres que prefirieron llevar a sus hijos a sus comunidades, inscribirles a las unidades educativas, es decir, a la educación básica, para continuar, porque ahí se estaba dando la presencialidad, ¿no? Y también porque el COVID impactó es decir, no tuvo un impacto fuerte como en los territorios rurales, ¿no? Y eso son por las características también geográficas, ¿no? Entonces creo que ahí también se puede ver como un antagonismo, ¿no? Hay una brecha geográfica, sí, ¿no? Pero también esa brecha geográfica ha permitido la subsistencia, ¿no? De las comunidades frente a primer y la segunda oleaje, sobre todo a la pandemia, ¿no? Que supongo que en México igual han debido recurrir a la medicina tradicional, ¿no? Al uso de plantas medicinales, organizarse comunitariamente, ¿no? Para afrontar esta primera y segunda, ¿no? Informarse, sociabilizar en sus propios idiomas, ¿no? Sobre lo que fue la pandemia, ¿no? Entonces, creo que ese es un primer elemento que puedo ver. Y en el segundo, yo igual he hecho un pequeño estudio igual desde mi propia experiencia, ¿no? Como docente justo en ese momento, eh, cómo ha sido el tránsito, ¿no? La transición, ¿no? Siento que para toda Latinoamérica y también para Europa, para todo el mundo, ¿no? Ha sido una transición muy acelerada, pero no se ha considerado los elementos, lo que es la educación a distancia, lo que es la educación virtual, lo que es la educación en línea, ¿no? Online, ¿no? Que tienen sus propias características, ¿no? Y sus propios planteamientos pedagógicos y didácticos, ¿no? ¿No? Siento que como hay algunos autores que ya han planteado esto, ¿no? Y eso es muy, muy evidente en todo lo que es la educación básica y secundaria y superior, es, es la réplica, ¿no? Del modelo presencial al trasladado y mediatizado por un recurso tecnológico o una aplicación, ¿no? Que en este caso puede ser una aplicación de videocomunicación o videoconferencia. Eso es lo que se ha hecho, ¿no? Porque no, son muy pocos los estados que han implementado una educación a distancia, ¿no? ¿No? Que lo correcto era, es el camino o bien una educación online, digamos, a nivel de educación superior, ¿no? En educación básica tendrías que haber buscado un modelo híbrido, digamos, que te permita retomar estos elementos, ¿no? Porque hay que decirlo, la educación a distancia, la educación en línea, no está pensada para la educación básica, sino está pensada para jóvenes, ¿no? Adultos que ya están en proceso de formación permanente, se requiere autoaprendizaje, autonomía, ¿no? Eh, y todos esos elementos, esas herramientas y habilidades que deben desarrollar. Entonces, un primer elemento es ese, ¿no? Entonces, ha sido la réplica y eso de alguna forma ha generado los conflictos, como mencioné en la charla y que tú lo volviste a reiterar, ya comparando con el caso mexicano, es justamente esa tensión, ¿no? Si tengo dos celulares, y ahí también entra el tema, más adelante voy a entrar con el tema de la tecnología, y si tengo dos, tengo cuatro hijos, ¿qué hago? Están en la mañana, ¿no? O tres están en la mañana, uno en la tarde y otros en la universidad y solo tengo tres. Entonces, eso te ha mostrado porque lo que han hecho es trasladar, ¿no? No sé cómo en México ha parecido, pero en Bolivia y en la mayoría de los países han sido llevar los 45 minutos o una hora de clase a la virtualidad, ¿no? Al Meet, al Zoom y trabajar. Entonces, y eso de alguna forma también ha generado impactos en las familias en lo que podría suceder, ¿no? Imagínate una familia que vive en una casa de 50 metros donde está el comedor, donde está el dormitorio más allá, está el baño y hay tres niños o cuatro integrantes ahí, uno que requiere bastante atención, se ha generado una conflictividad, ¿no? Y por lo tanto ahí ha generado de alguna forma estos impactos. Y uno de los aspectos que se ha podido evidenciar es la violencia, ¿no? Porque no ha habido, como te decía, directrices. Yo no he visto en ningún estado. Creo que después UNICEF publicó, después de los datos de violencia que hicieron, UNICEF publicó unas recomendaciones para que se aborden justamente del clima familiar, ¿no? Porque
se estaba generando todos estos aspectos. Es decir, ya iban por las disputas por el, por el aparato tecnológico, ¿no? O por el recurso tecnológico, por el espacio físico también para hacerlo, pero también por la demanda de tiempo y atención, ¿no? Entonces yo no me quisiera imaginar una mamá o un padre ahí con tres y una de la mamá que está haciendo el teletrabajo, por decirte, o el papá está haciendo la venta online, que eso también se ha incrementado, ¿no? Es decir, la venta mediatizada por Facebook y por otras herramientas, algunos de sus comercios se han trasladado ahí, ¿no? Entonces, imagínate esas tensiones que se han dado producto de la pandemia, ¿no? Y ahí es donde no ha habido, siento que ahí también, ¿no? Tú me mencionabas esto de la teleeducación, ¿no? No sé cómo ahora sí en México, pero aquí en Bolivia, después del gobierno de años, ¿no? Se volvió la teleeducación, pero yo observaba, ¿no? Las primeras clases había un poco uso de la tecnología comunicativa, poco uso de los medios de comunicación, es decir, de todo el aparataje que se tiene para transmitir, ¿no? Para llevarlo a un medio televisivo, ¿no? Tuvo esas carencias, pero mi gran pregunta fue si realmente estaban haciendo el seguimiento, estaban pasando clases las y los estudiantes. Entonces, la respuesta va a ser que no, porque no estaban siguiendo, ¿no? Esas clases, porque algunas iban discontinuas, continuas, y hay que decirlo, es decir, los medios de comunicación, por más de que hay una ley que plantee de que tienen que pasarse eh, las clases, ¿no? O por teleeducación en un medio privado no lo van a hacer, los lo van a llevar a una hora donde es poco habituable que eso es que sea, ¿no? Entonces eso también ha sido contradictorio un poco. Y ahí justamente entraba, ¿no? De esto lo que tú mencionabas. Es decir, si bien hemos visto con la conferencia qué sucedía con las familias con esto, y ahí va a haber un rezago en el proceso de aprendizaje, también es de la consecuencia también de las y los maestros, ¿no? Y en esto no quiero, digamos, eh, satanizar o culpabilizar, digamos, no, sino que también ha encontrado, digamos, a una generación también de maestros en esa situación, ¿no? ¿No? Y yo diría que es toda esta generación que hemos vivido la pandemia nos ha encontrado, digamos, y nos ha permitido ver también si teníamos habilidades, ¿no? Tecnológicas para llevar adelante esto, ¿no? Entonces, eso también es un elemento que ha sido visible, ¿no? No es solamente las familias, no es solamente el estudiante o la estudiante, ¿no? Puede ser de educación básica o superior, sino también es eh, el parte del proceso de aprendizaje está el docente, ¿no? La maestra, el maestro, ¿no? Que también, como tú dijiste, ha generado impactos, ¿no? Pero también es, yo lo denomino como el hábitos del uso de la tecnología, un poco retomando lo de Pierre Bourdieu, ¿no? Por ejemplo, y eso está vinculado con el capital cultural, ¿no? Eh, las, las familias, en su gran mayoría, como tú lo mencionaste, han utilizado el smartphone, ¿no? El celular, la tablet, para el uso de redes sociales, ¿no? El uso era distinto. Entonces, tú cambiar esa forma de uso y esa forma de hábitos tecnológico que tienen, ¿no? Que lo han desarrollado, pasar hacia un hábitos de tecnológico, pero para el aprendizaje ya es otro el panorama y es otro el escenario. Y ahí es donde se han tropezado con estas ausencias del uso de las tecnologías, ¿no? Eh, si tú comparas con un matrimonio adulto, ¿no? Que ya tiene 50 años, con una generación joven, ¿no? Matrimonio joven de 18, 20 años, igual ha sido lo mismo, ¿no? Tal vez el aprendizaje ha sido mucho más rápido, ¿no? En captar las ideas, la velocidad de cómo hacer, de cómo utilizar el software, ¿no? Eh, ha sido rápido, pero el uso siempre se ha mantenido y ahí está vinculado con el capital cultural, ¿no? Familias que tienen ya un capital cultural objetivado, ¿no? Y ahí hablamos con el capital social y el capital cultural heredado, ¿no? Que es ya es la quinta generación, por decirte, que está estudiando, haciendo estudios universitarios, ¿no? Y esta quinta generación ya no estudia en México, ya no estudia en Bolivia, sino estudia en Norteamérica, en Estados Unidos, ¿no? Entonces ya marca ahí la diferencia frente a una familia que va a tener la primera generación de que van a salir a educación básica
y van a continuar y van a tener sus estudios universitarios. Entonces hay una gran diferencia. Entonces ahí no hay un hábito. Es como el tema de la lectura, ¿no? Volvemos un poco a lo de Bourdieu. Es como el tema de la lectura, y si retomamos igual a Carlos Marx, es como esa especie de reproducción, porque lo que hace de alguna y vinculando con el capitalismo es justamente generar estratos de capital cultural, ¿no? Para decirte, ¿no? Tú llegas hasta aquí, ¿no? Y ese es el espacio donde tú vas a llegar, ¿no? Y mientras que la clase con mayor recurso económico tiene que garantizarse su reproducción y por lo tanto va a tener los privilegios para llegar a la educación superior, ¿no? Si bien México, Bolivia y varios países han generado desde principios del siglo XX la democratización de la educación justamente para romper con ese modelo, ¿no? Que de alguna forma quiere reproducir la pobreza. Entonces, ese es el escenario que se ha dado y eso es lo que se ha presentado. Entonces, ahí ahí te ha demostrado que no solamente es el capital económico, sino también es el capital cultural, ¿no? Porque han tenido que modificar sus hábitos de uso de la tecnología, ¿no? Podríamos denominarlo de ocio, ¿no? Un poco prestándonos alguna palabra, de ocio a aprendizaje. Y no solamente en las familias, sino también dirían en las y los estudiantes, ¿no? ¿No? Por ejemplo, hoy la generación de las tecnologías, ¿no? Los niñas y niños, ¿no? De la primera infancia están con el celular, con la tableta, pero no es para aprendizaje, sino es para recreación, es para ocio, es para entretenimiento, ¿no? Y hoy en el siglo XXI, como me decía una madre de familia, ya no es, ¿no? El televisor, el que hacía de niñera, ¿no? Sino son los smartphones, los celulares, las tabletas. Entonces, eso también te muestra. Entonces, si vemos eso en la primera infancia, en niñas y niñas, ¿no? 10, 12, 15 años para adelante, vamos a ver justamente que el uso no era para el aprendizaje. Y entonces, cambiarle toda la generación y decirles, mira, vamos a utilizar las herramientas tecnológicas para que aprendan, para que hagan sus aprendizajes, ha generado, digamos, toda una especie de aceleración del aprendizaje, ¿no? En ese momento, ¿no? Para poder reconducir y de alguna forma continuar con la educación, ¿no? Y lo que tú mencionaste, ¿no? Creo que, y ahí entra un poco esto con la desigualdad educativa que se ha afirmado, es que eso también repercute, ¿no? De cómo los estados han generado, ¿no? Yo he visto en Latinoamérica que ha sido un estado de latencia entre 60 a 90 días indistintamente si ya tenían desarrollado ya el uso de las tecnologías, el uso de aprender en casa o programas ya con varias décadas de funcionamiento, como el caso de México, Argentina, ha habido un stand-by en eso, ¿no? Un momento de pausa que de alguna forma, hay que decirlo, vulneró el derecho a la educación, sí, pero que a la larga también generó, digamos, que los aprendizajes no sean significativos, ¿no? Porque hubo una aceleración después, ¿no? Y una aceleración a través de la virtualidad. Y esa aceleración de la virtualidad hicieron de que no cumplieron, digamos, los contenidos que iban a desarrollarse, o bien los cumplieron, pero no se hizo un proceso de evaluación. Seguramente los datos, ¿no? Yo supongo que cada estado estará haciendo una evaluación de esta generación de COVID, ¿no? Que nos va a mostrar justamente los resultados, como había mencionado anteriormente, de descenso, ¿no? En vez de incremento, ¿no? Y por lo tanto, mencionaba algún dato que, pues, si tres o cuatro tenían las habilidades de hacer una lectura, ¿no? Imagínense con la pandemia y con las tecnologías, hoy esos números van a disminuir. Entonces, por lo tanto, estamos entrando en un nivel de regresión y que justamente quienes pierden más son las familias que están ubicadas en el estrato superior alto de la sociedad, sino son las familias que están ubicadas en el estrato medio e inferior de la sociedad, quienes pierden más porque están lo poco que han conquistado, lo poco que han invertido, ¿no? Para generarse su capital cultural, con la pandemia se está yendo diluyendo porque va a generar justamente el cambios incluso en la misma proyección de la familia. Si antes la familia podía proyectar, es decir, yo voy a apoyar a mi hijo, a mi hija que vaya a la universidad, estudie,
hoy por las condiciones económicas, como tú bien dijiste, por las deudas que pueden haber adquirido durante la pandemia, no solamente para acceder a un recurso tecnológico, sino por el tema de la salud, ¿no? Por los gastos que implicó la enfermedad de algún familiar, o por lo que implicó tener que pagar la matrícula, ¿no? De la universidad si está en una privada, porque la matrícula no perdonó, ¿no? A pesar que el Instituto de Educación Superior de la UNESCO en sus informes recomendaba que se disminuya y que se haga un proceso igual de no perdonaron. Entonces, por lo tanto, ahí va a generar justamente estas inequidades que al final van a seguir subsumiendo que no hay una movilidad social, ¿no? Cuando la idea es generar movilidad social, la idea es que frente a lo que estamos viviendo, sepamos utilizar los quiebres, ¿no? Que tiene este modelo económico justamente para generar cambios, pero también para generar subsistencia, pero para la vez también a partir de eso avanzar, ¿no? En la movilidad social, ¿no? Porque las familias cuando invierten en educación, ¿no? Algún sociólogo me decía hace 5 años atrás que esto no era evidente, yo decía que sí es evidente que las familias invierten para mejorar sus condiciones, ¿no? No solamente el ascenso social, ¿no? Es decir, ya no estoy en clase eh, baja, sino estoy en clase media, ¿no? Sino es también porque genera, aparte del estatus, genera mejores ingresos económicos, ¿no? Y eso también genera también mejores condiciones de vida por el acceso a la salud, lo que tú dijiste, ¿no? En Bolivia no estamos lejos con el tema de salud, como tú lo mencionaste. En Bolivia igual hay un sistema de salud diversificado, ¿no? Que para los militares tienen esto, los maestros y todos los que trabajan en gestión pública están en la Caja Nacional de Salud. Después hay otras cajas que son Caja Nacional Petrolera, Caja Nacional de Caminos y por distintos rubros, ¿no? Por distintos rubros, pero que están condicionados. Y hay un seguro universal de salud que se ha implementado recientemente, hace 4 años, al que puede acceder todo, ¿no? Incluso los que estamos en la universidad pública, hay otro seguro igual de salud que es seguro universitario, ¿no? Que es otro, pero que te permite acceder, ¿no? Entonces, y eso las familias lo han entendido, ¿no? Es decir, ellas no han necesitado la necesidad de leerse a Bourdieu, no la necesidad de profundizar en Marx, pero de acuerdo a su vida cotidiana, lo que ellos han vivido generacionalmente, ellos saben que la educación de alguna forma les va a permitir subsistir como familia. Y eso lo saben muy bien los hijos y hijas mayores, que son los primeros que llevan la vanguardia cuando migran, llegan, se instalan, estudian y dicen, quiero que mis hermanos y hermanas también continúen, ¿no? Entonces, es parte de eso. Entonces, esas lógicas de subsistencia las han empleado, pero como te dije, con la pandemia eso va a ir disminuyendo, ¿no? Va a ir generando desilusiones, se podría decir también en la generación, ¿no? Eh, y eso también está con las tensiones, ¿no? Si no tengo ingresos, ¿cómo estudio? Tener que trabajar. Y ahí se suma la universidad, lo que tú dijiste, ¿no? Algunos han sido muy sensibles con el tema de la pandemia y han sabido sobrellevar con sus estudiantes universitarios, universitarias, todo este proceso, pero han habido otros que no, ¿no? Que han dicho, ustedes tienen que estudiar, tienen que dedicarse al estudio, no hay que trabajes, ¿no? Sino que aquí te dedicas, ¿no? Si no vas a estudiar, entonces no lo hagas, ¿no? Y entonces hay también esas formas también de ver la educación, ¿no? Pero como te dije, yo creo que ahí es donde se tienen que hacer. Y como te mencionaba, las familias son resilientes, ¿no? A lo que se presenta, ¿no? Y creo que esto también va a demostrar también de, de la fuerza de voluntad que ellos puedan tener, es lo que tú mencionas, esa misma cohesión que tienen para poder salir adelante y poder superar y poder, digamos, seguir en buscar, ¿no? Volviendo a Engels, la sostenibilidad de la vida, que es ese núcleo, ¿no? Y hablando un poquito más allá es la reproducción, ¿no? Social de la vida, ¿no? No la reproducción biológica, que eso es lo que de alguna forma ha generado el feminismo liberal, ¿no? De asociarlo con eso y de plantearlo, ¿no? Sino la reproducción social de la vida, la reproducción social de la sociedad, ¿no? Porque ese es el espacio que está ahí establecido, que se ha construido justamente frente a todo lo que se ha vivido
a lo largo de toda esta década, a lo largo también de la pandemia, ¿no? Entonces es un elemento que se podría mencionar sobre esta parte. Eh, si bien en la primera parte no hablé sobre las desigualdades que se plantean por la brecha tecnológica, es justamente, eh, y ahora la quiero tocar, es justamente porque hay un elemento ahí que está vinculado, ¿no? Es decir, la tecnología, al igual, y yo lo nomino como una especie de capital cognitivo, ¿no? Un capitalismo cognitivo que ha emergido, ¿no? Algunos lo nominan como un capitalismo del saber, ¿no? Que ha emergido justamente con toda este modelo, ¿no? Y forma de desarrollo que se viene dando a nivel mundial. Y eso es lo que te genera de alguna forma la desvalorización, por un lado, de los saberes locales, los saberes familiares, para la valorización del saber institucionalizado, por un lado, ¿no? Y por otro, sí, esta sociedad de la información ha generado justamente la presencia de saberes tecnológicos, de conocimientos tecnológicos que se hacen presentes, ¿no? Y esto está vinculado también con la circulación del recurso económico, ¿no? Es como una nueva geopolítica del poder, pero también una geopolítica del saber, ¿no? Y de la tecnología, ¿no? Nosotros no accedemos, ¿no? Latinoamérica no accede a los recursos tecnológicos de primera, ¿no? Creo que nos llega después de un año, 2 años la tecnología que se privilegia, digamos, para los países en vías de desarrollo. No hay una distribución equitativa, igual que los medicamentos o las vacunas, como sucedió con la pandemia, ¿no? Entonces, en esa línea tampoco, ¿no? Ni tampoco avanzamos, ¿no? En Asia ya están con 5G, en Europa están con 5G, y recién están llegando las radiobases de aquí 5G cuando ya están en 2 años, ¿no? Entonces ya va a llegar el 6G y nosotros vamos a estar recién entrando en 5G. Eso también muestra, digamos, cómo se redistribuye, ¿no? La tecnología, ¿no? Y aquí hay una especie de privilegio, hay que decirlo, que se establece entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, ¿no? Para algunas cosas sí, digamos, somos útiles, ¿no? Por ejemplo, el tema del cambio climático nos dicen, les vamos a transferir tecnología, ¿no? Pero para otras problemáticas como la salud, por ejemplo, ¿no? Que esa debería ser prioritaria, o el tema de la tecnología para el aprendizaje, debería ser igual en ese sentido, ¿no? Entonces creo que ahí se puede interpelar ese aspecto. Y esta geopolítica de la tecnología lo que hace es justamente generar también esas desigualdades a nivel del Estado, ¿no? Porque eh, ahí se va a condicionar también por el capital económico que uno posea, ¿no? O que las familias posean para adquirir un recurso tecnológico, ¿no? Y eso también está condicionado por el capital cultural, ¿no? Si hay una familia, como vuelvo a reiterar, que tiene ya una tercera generación, obviamente no va a ser de extrañarse que cada miembro de la familia tengan una computadora, una laptop, ¿no? O una tableta para hacerlo, ¿no? Frente a otras familias que no lo van a hacer, que simplemente van a tener el celular. Y ahí entra un poco, ¿no? Estos teléfonos inteligentes van a ser de baja gama, ¿no? Porque también la tecnología, ¿no? El discurso de la tecnología justamente, es decir, estamos democratizando, ¿no? Entonces por eso ponen baja gama, media y alta, ¿no? Pero se están condicionadas por el coste económico que tiene en el mercado, ¿no? Entonces, una familia que tiene por sobrevivencia al día, por decirles $10 o $20 al día, no va a comprar un celular de alta gama, es imposible, ¿no? Y ahí también yo digo, la tecnología a veces también justamente juega con este capitalismo, porque cada año saca una versión de una laptop, de una tablet, de un celular inteligente, y por lo tanto eso está generando también desequilibrios y desigualdades, ¿no? Que te muestran, ¿no? Entonces, y eso ha sido evidente, digamos, en el tema de la pandemia, ¿no? Y ahí entra ya vinculado con el acceso, ¿no? Puedo acceder, pero no es lo mismo acceder a clases virtuales en un celular o en un teléfono inteligente de baja gama. La velocidad de la memoria, ¿no? Del RAM son bajas, son 2, 4, 6 gigas a lo mucho que llegan.
¿no? El de almacenamiento, ¿no? Imagínate lo mismo un profesor o una profesora, ¿no? Que está en territorio rural con un celular de baja gama, se le va a llenar en una semana, ¿no? Si va a trabajar con el WhatsApp, se le va a llenar una semana toda la memoria, ¿no? Entonces, son esos elementos, digamos, que a veces no se visibilizan, ¿no? Y no están presentes. Y ahí se suma, esto es lo que mencionaba yo, las capacidades y habilidades tecnológicas, ¿no? Que tampoco ha sido preocupación también de las políticas, hay que decirlo, ¿no? En alguna medida para las y los maestros sí, pero en otra medida no, digamos, para las y los estudiantes y las familias principalmente, ¿no? ¿No? Entonces, ahí, digamos, ha habido una ausencia, es decir, se ha pensado, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia se ha dotado computadoras a los maestros y maestras, se les ha dado cursos en donde han pasado y han aprobado. Antes de la pandemia se suponía que ellos ya tendrían todas las habilidades, ¿no? Para asumir, ¿no? Este reto que supuso implementar la educación remota por emergencia, pero que han habido dificultades al igual que en otros contextos, ¿no? Entonces, en México no sé si habrá habido un programa así de dotación a maestros y maestras de instituciones públicas. Entonces, eso es lo que se ha dado, ¿no? Pero yo no he visto, digamos, en Bolivia que se haya trabajado con las y los estudiantes para el tema de las tecnologías vinculadas con el aprendizaje. Sí he visto, digamos, que han trabajado con el tema de violencia, ciberacoso, ¿no? Que están vinculados con ciberataques, con todas esas cuestiones, ¿no? Que pueden sufrir, pero no se ha trabajado el tema de aprendizaje, y mucho menos a las familias, ¿no? Porque creo que las familias también necesitan que se les orienten, se les den las directrices, incluso eh, eh, trabajen, ¿no? De forma de cómo hacer también el control parental, ¿no? Porque cuando estás con las redes estás exponiendo toda tu vida, ¿no? Y están exponiéndose la vida de tus hijos, hijas, y que por lo tanto tampoco han habido, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde se tiene que trabajar y creo que eso nos deja una lección justamente a la pandemia de trabajar la tecnología con las familias, con las y los estudiantes, indistintamente los niveles, sea de educación básica o superior, hay que trabajar y hay que hacerlo, ¿no? Y como mencionaba, una tercera es justamente el acceso a Internet, ¿no? Y eso también está condicionado por la cuestión geográfica, por un lado, pero también por la cuestión económica, ¿no? Tengo entendido que México igual se paga, ¿no? por mes, digamos, a una empresa privada o a la estatal para acceder, ¿no? Y hay niveles de acceso, ¿no? Las familias se sienten felices, y dicen, voy a acceder, ¿no? Pero eh, para llevar adelante estos procesos necesitas una conexión estable, ¿no? Mínimamente unas más de 30, ¿no? De gigabytes de velocidad para que tú puedas acceder. Imagínate si tienes 3 4 dentro de la familia, entonces no hay. Y ahí si eso le sumamos que tampoco hay conectividad en territorios rurales, ¿no? Sea por el espacio geográfico, sea porque no se ha priorizado, pero digamos hay ese elemento, ¿no? Entonces eso también está condicionado, ¿no? Y eso ha sido muy fuertemente también, ha sido demostrado y es donde mayormente se ha visibilizado con la pandemia, es justamente esto de el acceso al Internet, ¿no? Puedes tener computadora, puedes tener las redes tecnológicas, pero si no accedes a Internet, ¿no? Estás fuera, ¿no? de circulación, fuera del proceso de aprendizaje. Y con esto yo se daría, creo que ahí también tiene que ver eh, con que también ahí el Internet se ha utilizado para fines más de recreación, ¿no? Podríamos decirlo de ocio, ¿no? Pero no para fines educativos, ¿no? Y creo que a partir de ahora también las familias van a entenderlo desde otra perspectiva, ¿no? Y ya no invertir, por ejemplo, en un Smart TV, ¿no? Sino tal vez van a invertir en una laptop, en una computadora, o van a invertir o van a hacer el sacrificio de comprar o de pagar ¿no? una red inalámbrica o red Wi-Fi de Internet, ¿no? Entonces también esto va a permitir también que las familias también generen un diálogo en su interior, pero también vean con otra perspectiva y otra óptica, ¿no? Es otra lección también que nos deja, ¿no? Usualmente antes
se invertía, ¿no? Más en comprar un Smart TV, ¿no? Principalmente, o que ahora está de moda, ¿no? Un televisor inteligente o un televisor HD, ¿no? Que eso era lo que se priorizaba. Hoy en día creo que van a priorizar en otro tipo también de tecnologías que les permita poder eh, no profundizar la brecha, ¿no? Sino tratar de un poco de igualar, ¿no? Y creo que coincido, ¿no? No soy de una visión paternalista, ¿no? Pero creo que ahí es el Estado donde tiene que generar las facilidades, ¿no? Que no sea el banco, digamos, que ofrezca los créditos, ¿no? O si va a ofrecer los créditos, que haya una reglamentación o una ley o una autoridad que, que justamente eh, vigile todo esto, lo que está sucediendo, o bien el Estado sea el que otorgue los créditos con fines, digamos, educativos, que se adquiera tecnología, ¿no? Creo que esa debería ser la medida, ¿no? Porque cuando hay estas prerrogativas y estas facilidades, pues lo que hacen es generar que las familias se endeuden y al endeudarse no van a dejar de priorizar otros aspectos como la educación, por ejemplo, o el tema de la salud para pagar las deudas que han contraído o han adquirido, ¿no? Entonces, creo que hay una diferencia, digamos, aquí en Bolivia es más complicado, digamos, acceder a crédito, ¿no? Hay que cumplir una serie de condicionantes, ¿no? No hemos entrado todavía en esa vorágine de la banca privada, ¿no? Y de las cooperativas, ¿no? De digamos, los recursos que generan las familias. Entonces, creo que por ahí va, digamos, esa discusión, ¿no? Entonces, el trabajo, lo que se hizo la investigación con un estudio de caso, como se había mencionado, pero sobre todo también revisando la literatura, revisando las experiencias, es justamente ha sido demostrar que hay cambios, ¿no? Y que se han asumido nuevos roles, se podría decir, en las familias, ¿no? Y esto se va a evidenciar en la inversión, ¿no? Que va a destinar de recurso tecnológico, ¿no? Como también van a haber mayores responsabilidades que se han otorgado, ¿no? Y ahí creo que justamente está el rol que cumple la familia, ¿no? El rol de cohesión, el rol también de demostrar que también ahí se puede generar la resiliencia y que se han sido estos espacios, ¿no? Y eso hay que decir, la pandemia ha dejado una lección y ha demostrado que las familias han sido los espacios que han sobrellevado, ¿no? Sobre todo en la primera oleada que ha habido ausencia, se podría decir, del Estado, digamos, en cuanto a dar políticas sobre la marcha, ¿no? Porque usualmente las políticas las hacían planificando, ¿no? Es decir, pero frente a la pandemia no han podido responder rápidamente y han sido las familias las que han tenido que afrontar, ¿no? eh, desde el tema de la salud, como también el tema educativo, como también el aspecto económico, ¿no? De subsistencia, cómo subsistimos, cómo generamos ingresos, cómo generamos, cómo respondemos ante la presencia de un familiar con COVID, qué hacemos, ¿no? Cuáles son las medidas que van a asumir. eh, También frente al dolor, ¿no? De ver la pérdida de un familiar, ellos han sido los que han asumido fuertemente esto y ahí, como vuelvo a reiterar, creo que ahí está la labor de todos los cientistas sociales, es justamente de recuperar esos testimonios, esas narrativas, esas vivencias, ¿no? Que se han tenido en las familias en distintos aspectos que nos van a permitir visibilizar también a las familias como un horizonte, digamos, más allá de esa vieja definición de familia nuclear, ¿no? Sino a las familias sí, en su diversidad máxima, ¿no? Eh, como el espacio, ¿no? De reproducción social, pero también como el espacio de resiliencia frente a la pandemia, ¿no? Entonces creo que ahí hay mucho por investigar, mucho por hacer y ahí están llamados, ¿no? Todos las y los y les trabajadores y trabajadoras y trabajadores sociales justamente para visibilizar todos estos escenarios, ¿no? Creo que en temática de salud van a salir muchos testimonios, muchas vivencias y esas vivencias nos van a reflejar eh, parte de lo que es la historia y la memoria reciente que se está
o se ha vivido con la pandemia, ¿no? Hoy todavía no lo estamos superando, estamos entrando en una quinta ola, pero ya las familias saben cómo también asumir, ¿no? Y afrontar también esto, ¿no? Entonces, con eso cierro esta parte. Gracias, Andrea. No, gracias a ti, Weimar. Yo me quedaría, bueno, aquí tengo todavía algo que también lo dijiste en la exposición el anterior miércoles sobre el carácter del vínculo escuela, familia y Estado, porque ahorita que hablabas, por ejemplo, de esta cuestión, eh, el- toda esta discusión sobre el paternalismo del Estado o la nostalgia de los estados de bienestar, ¿no? Que también se pudiera decir así. Yo sí pudiera decir que también, ¿no? La gran tesis del sistema neoliberal sobre que más mercado, menos Estado, también se cayó, porque si el mercado o la libertad económica fuera también un esquema que permitiera garantizar los servicios, o sea, si la tesis es en cuanto los servicios son más caros, son mejores, no hubiera fallecido nadie de los que sí asistieron a, por ejemplo, en términos del sistema privado de salud, y no fue así. Pero además, también las críticas, en la escuela igual, la escuela igualito, o sea, si según la mejor educación es en el sistema privado, donde se le ve a la o el estudiante como un cliente y no como un estudiante, si fuera mejor que en la escuela pública, pues sencillamente hubieran podido resolver a lo mejor con mayor celeridad, y no fue así. Yo estoy de acuerdo en tu promedio que haces, ¿no? O sea, aquí también la escuela privada reaccionó con una latencia de 60, 90 días, porque no tenían esas, o sea, estaban esperando las directrices de la Secretaría Pública Federal, Estatal, aunque fueran terrenos privados, ¿no? Entonces, yo creo que esa tesis se cae. Yo a lo mejor no es que me reconozca totalmente paternalista, pero creo que sí el Estado tiene obligaciones de cubrir, garantizar, respetar los derechos sociales básicos para la sostenibilidad de la vida. En ese sentido, pues el carácter del vínculo escuela, familia y Estado es todo un tema, ¿no? A mí me quedó, en tu exposición la vez pasada, me quedó la pregunta de eso, de cómo estábamos evaluando en la escuela, cómo se estaban más bien evaluando en el territorio escolar esas situaciones de desigualdad múltiple que cada estudiante vive, transita, digamos, en su vida de familiar, porque están repercutiendo en la escuela tremendamente. Ahora lo vemos y también es algo que coincido y que me lleva a pensar este segmento de tu participación, que todavía no estamos viviendo todos los resultados, o sea, no, todavía no estamos teniendo o todavía no nos están impactando todas las situaciones, no se están desencadenando todas las expresiones de esa desigualdad múltiple en la escuela, por ejemplo. O sea, todavía no podemos decir, ya estamos en una fase pospandémica, ya estamos vacunadas y vacunados todos, ¿no? En lo social, todavía creo que no tenemos o tenemos un panorama transitado, estamos transitando, digamos, en ver todas las consecuencias, o todavía no estamos viendo todos los impactos que estos 2 años de pandemia pues han tenido, ¿no? Tanto en el aspecto familiar como en el aspecto escolar, como en el aspecto de salud. Por ejemplo, casi nadie habla de las secuelas de COVID, que también hay secuelas, y hay secuelas muy diferenciadas, ¿no? Desde pequeños dolores de cabeza que los puedes sustentar con algún tipo de medicamento básico, como personas que
prácticamente se convirtieron o pasaron a una condición de discapacidad por las mismas secuelas de COVID, ¿no? La misma necesidad de tener tu oxígeno y llevar tu oxígeno a donde tú vayas es un tipo de rasgo muy diferente y que es finalmente una diferencia que causa un impacto económico, un impacto cultural, un impacto social. Yo, pues, digamos, cerraría también con esto y te diría, te invitaría a que pudiéramos hacer una reflexión de cierre, ¿no? Acerca de eso, ¿no? Cómo estamos enfrentando esas situaciones de desigualdad múltiple, aún sabiendo que todavía no nos explotan tanto en la cara, ¿no? Como decimos un poquito y pues por dónde podemos perfilar, ¿no? Sí, sí me queda claro que ahí tenemos que entrarle, no solamente como trabajadoras y trabajadores sociales, que tendríamos incluso la responsabilidad ético-política en ese sentido, ¿no? Que es también muy fuerte, compañero, déjame decirte que también es fuerte, o sea, ni siquiera luego hay posibilidad de discutir porque a veces se prefiere rehusar esa ineludible discusión y reflexión, ¿no? Sobre la parte ético-política, pero creo que es a todos los cientistas sociales o a quienes abordamos lo social, ¿no? Entonces sí, pues esta parte, ¿no? Esta parte de las situaciones de desigualdad múltiple, ya como para ir cerrando y terminando esta muy buena charla. Gracias. Mm, Antes de entrar a lo que tú me mencionabas, tal vez, como tú mencionabas, los estados de bienestar, garantizar los derechos. En este siglo XXI hay que también garantizar el derecho a la tecnología, ¿no? Y, y ahí creo que ha habido se podría decir, no ha sido contemplado por las convenciones, los tratados. Y ahí es donde también los estados tienen que asumir ese rol, ¿no? De garantizar ese derecho de acceso a la tecnología, ¿no? Que no solamente se basa en el derecho del consumidor, ¿no? Que eso es lo que usualmente cuando tú adquieres un servicio te tienes, ¿no? O asumes, digamos, o tienes el derecho de, como consumidor, digamos, ¿no? De, de presentar alguna queja, ¿no? Creo que tiene que trabajarse y ha visibilizado justamente que hay la necesidad de plantearse como un derecho, ¿no? También el acceso a la tecnología, ¿no? Y eso también va a generar también que se pueda ver desde otra perspectiva, ¿no? No desde una lógica de servicio, no una lógica que esté condicionada al acceso económico, ¿no? Como el tema de la salud, de la educación, cuando el Estado garantiza, entonces la, como lo garantiza como un derecho y es otra la perspectiva a lo que es como un servicio, ¿no? Entonces ahí esa diferenciación creo que habría que marcarla en ese sentido. Ahora, sobre los impactos, ahí tendríamos que ver a nivel micro, ¿no? Las familias ya están superando estos impactos, ¿no? Y ahí resta, como tú decías, como un compromiso ético, ¿no? Y político a la vez, eh, mm, de todos los que estamos enmarcados en trabajar las ciencias sociales y humanas, es justamente demostrar y visibilizar justamente cómo son o cuáles son las estrategias que están desarrollando, ¿no? Dentro de las familias para sobrellevar estos aspectos, ¿no? Que se han dado sobre la pandemia, ¿no? Por ejemplo, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema del trabajo, ¿no? El ingreso económico, incluso hasta el tema cultural o sociocultural, ¿no? El tema eh, habitacional, ¿no? De la vivienda, ¿no? Los accesos a servicios, ¿no? Todos los elementos que están ahí, que de alguna forma son vinculados con la vulnerabilidad, tendríamos que ver que esos mapas vulnerables que nos presentan, ¿no? Sobre cuántos tienen un hogar, cuántos acceden a servicios básicos, cuántos han superado la educación primaria, la educación básica, ¿no? En qué territorios, ¿no? Cuántos acceden al sistema de salud, que todo se hace en un censo, ¿no? Un censo te da los datos, pero creo que ahí
aquí hay que ver desde la parte más micro, ¿no? La parte más cualitativa, la parte más vivencial, justamente de cómo han ido superando estas barreras o dificultades que se han ido presentando y las han hecho sobre la marcha. Algunos los han hecho de acuerdo a sus lazos familiares, que puede ser de una familia extendida, otros de acuerdo a sus lazos también familiares y consanguíneos con una familia compuesta, ¿no? Que ha llegado, digamos, a establecer como unas redes de familiares, digamos, se me ocurre, ¿no? Cuando se enfermó algún familiar, ¿no? O contrajo el COVID, ¿no? Cómo generaron los lazos para solventar los gastos, ¿no? O después, después de la pospandemia, ¿no? Entonces, ahí se está demostrando que las familias han ido generando estrategias sobre la marcha, ¿no? Que no espera una respuesta para un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Creo que ahí es un campo muy importante para visibilizar justamente, ¿no? Y ahí justamente se puede trabajar con esta memoria del tiempo, ¿no? ¿No? Antes, ¿no? Cómo estaba la familia, ¿no? De la pandemia, ¿no? Educativamente, económicamente, socialmente, en salud, ¿no? Y después de la pandemia, cuáles han sido los cambios, los obstáculos, las barreras que se han presentado y cómo las han superado, ¿no? Entonces creo que ahí, trabajando bajo esa perspectiva de la línea del tiempo que se pueda a través de la historia de vida y la historia familiar, se puede profundizar y se puede visibilizar estas estrategias de sobrevivencia, estas estrategias eh, de resiliencia, como algunos autores han nominado y autoras. Y ese sí creo que es un aspecto que hay que visibilizarlo, ¿no? Que puede ser que el Estado, el ministerio no lo va a hacer, ¿no? Pero sí lo puede hacer a través de estudios, ¿no? Y ahí entra un poco la parte más macro, ¿no? Creo que ahí el Estado tiene que ver también a través de sus distintas instancias, ¿no? En algunos ministerios, en otros estados, secretarías, justamente ver el impacto que ha generado, ¿no? La pandemia, ¿no? No solamente a nivel de los datos fríos que nos dan, ¿no? A veces nos dan datos fríos, es decir, hemos tenido, ¿no? Creo que también ha sido ahí una especie de los medios de comunicación, pareciera que hubiesen entrado en esa dinámica, ¿no? De hacerte tener miedo a la pandemia, ¿no? Para en algunos estados mantenerte encerrado, ¿no? Y que no salgas, no protestes, no te movilices. Yo creo que hay que mostrar también los impactos que puede haber, que está generando en el tema educativo, ¿no? Ya han hecho algunos estudios como UNICEF, ¿no? Algunas encuestas a jóvenes, ¿no? A niños y niñas, ¿no? Que sí se han hecho encuestas muy breves. El Banco Mundial igual ha hecho algunos estudios, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo, digamos, pero eh, retomo, digamos, esos planteamientos que ya nos han hecho, pero creo que hay que tomar también desde la iniciativa estatal los estudios que realmente nos arrojen y nos digan, mira, este es el promedio de deserción escolar que hemos tenido en nuestro estado, ¿no? En nuestro país. Entonces creo que ahí la Secretaría Nacional de Educación tiene que acometer encuestas, ¿no? Entrevistas, ¿no? Para mostrar cuáles han sido los impactos ya más a nivel macro, ¿no? Dentro de cada país o estado-nación, ¿no? Y también para evaluar si las medidas de contingencia que se han aplicado en el tema educativo y en el tema de salud han sabido responder, ¿no? Lo que tú cuestionabas, los famosos protocolos, es decir, estos protocolos han servido para responder, han evitado las muertes, o es que se ha adecuado un protocolo de acuerdo a las características de nuestro estado, ¿no? De nuestro país, o bien de los estados que ustedes tienen, ¿no? Que están divididos por estados, o cómo los han asumido. Entonces, creo que ahí es también, es un momento también de hacer una valoración. Y esta valoración no tiene que ser solamente cuantitativa, sino también tiene que ser cualitativa, ¿no? Que nos permita ver la parte humana, ¿no? Porque siento que con la pandemia se ha visto, sí se ha ido perdiendo la parte humana y se ha ido arrojando datos, ¿no? Tantos se han enfermado, tantos han muerto, tantos han fallecido, tantos no han, ahora está, ¿no? La estadística de decir, los que han fallecido en este porcentaje porque no se ha vacunado, los que no se han vacunado no se han enfermado, han entrado a terapia intensiva, es decir, todo se va cuantificando, ¿no? Pero en realidad tenemos también que ver la parte más humana y ahí está relacionado con la micro, ¿no? Con las narrativas,
con las familias, justamente, de ver cómo han sobrellevado todos estos aspectos y cómo se han ido dando, ¿no? Entonces, creo que ahí cada estado tiene que asumir, porque si bien puede venir Banco Mundial, puede venir CEPAL, puede venir Banco Interamericano, pueden venir las entidades de cooperación, ¿no? Y las entidades de las Naciones Unidas, no siempre van a responder a las propias características que pueda tener un Estado o nación. Entonces, por eso siempre es importante que los Estados-nación asuman, ¿no? Estas evaluaciones y valoraciones en ver justamente los impactos que ha generado, ¿no? Económicamente ya están los datos trabajados, ¿no? Pero hay que ver también cómo ha repercutido en las familias, ¿no? Eh, También hay que ver el tema de la tecnología, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Es decir, que esto también, que esta mirada y esta visión también permita a los estados planificar o plantear políticas públicas, ¿no? Que vayan a ir, digamos, a, a buscar el bienestar, ¿no? Y de las familias y también de la sostenibilidad de la vida, ¿no? ¿No? Y ahí es donde se tiene que ir también trabajando estos elementos, ¿no? Y eso sería con esa parte, ¿no? Creo que hay que si bien la universidad tiene compromisos, se podría decir, y yo lo pongo como el deber de poder retomar y trabajar y visibilizar las experiencias vividas, ¿no? De las familias, de los sujetos, de las comunidades, eh, para también arrojar insumos, ¿no? Al Estado, porque si le dejamos la tarea al Estado, puede ser que no sea su prioridad en este momento, ¿no? Salvo que les pidan algún informe desde la UNESCO o desde UNICEF o desde la OPS o la OMS, lo va a asumir, ¿no? Pero creo que ahí la universidad tiene que contribuir justamente con estos estudios, ¿no? Con estas miradas eh, más micros de lo que ha ido pasando y sucediendo, y eso de alguna forma también va a contribuir a generar lecciones, pero también a mostrar algunas alternativas que tal vez pueden constituirse en un tiempo mediático y con el análisis respectivo en políticas públicas, ¿no? Que se pueden ir planteando, ¿no? Yo retomo que con un elemento que es muy importante que la pandemia nos ha demostrado con todo esto que a pesar de que hemos centrado en un proceso de individualización, ¿no? Que se ha ido dando por el modelo económico, por el capitalismo y de una lógica de consumismo, nos ha demostrado que a pesar de todo eso, siguen habiendo lazos familiares, lazos comunitarios, lazos vecinales que se han dado, y eso es lo que hay que retomar, ¿no? ¿No? A mí me recuerdo cuando yo daba clases a estudiantes aymaras, indígenas, ¿no? Estuve en una serie que por la pandemia no podíamos contactarnos, pero teníamos que avanzar, y pasaban clases 4 o 5 estudiantes en un celular. Ellos se dieron los medios, ¿no? Ellos me decían, no, no, profesor, no podemos pasar clases a las, a esta hora en la tarde porque la señal se va. Podemos pasar a las 7 de la mañana, de madrugada, porque hay buena señal. Entonces decía, sí, lo vamos a hacer, ¿no? Porque también uno tiene que adecuarse, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos demuestra, ¿no? Eso nos ha demostrado la pandemia, esos lazos de familia, esos lazos de comunitaridad, la familia está lo consanguíneo, ¿no? El apellido, ¿no? Que nos une, pero también ha habido las lógicas de parentesco, ¿no? Que han emergido y se han visibilizado y se han puesto en escena, y eso creo que nos permite retomar, y eso también nos ha demostrado, ¿no? Que a pesar de todos los embates que se han dado, a pesar de plantearnos decir, no tiene que haber una familia nuclear, no, ¿no? Y eso también nos han demostrado, si han sido los mismos sujetos o integrantes de las familias que han ido deconstruyendo todos estos elementos, ¿no? Y en la pandemia también ha ido demostrando y deconstruyendo que muchas veces se han sobrellevado todo dentro de la familia. Y ellos han sido los que han generado esas estrategias de sobrevivencia, por un lado, frente a la pandemia, porque recuerden que en Latinoamérica no sabíamos qué iba a pasar, los barbijos empezaron a escasear, ¿no? Los alimentos, ¿no? Hubo una especie de caos, ¿no? ¿No?
y que se generó, pero también ahí las familias han sabido generar lazos, ¿no? Para sobrevivir, para generarse eh, ellos mismos, digamos, ¿no? De poder colaborarse y decir quién está, ¿no? En algunos casos, digamos, han ido al extremo también, ¿no? Y eso también es necesario también mencionarlo, ¿no? Eh, en territorios urbanos, no me acuerdo, han ido a estigmatizar a los médicos que trabajaban, ¿no? Y decían, no va a entrar aquí al edificio, ¿por qué no? Entonces, también ha habido esas lógicas, ¿no? Esas lógicas también tenemos que deconstruirlas, ¿no? Y tenemos que retomar un poco esto del sentido de lo comunitario y un poco lo que hablaba Dussel y Rafael Bautista también de este sentido de la colectividad, ¿no? El capitalismo, el neoliberalismo nos ha enseñado a ser solamente un individuo, ¿no? Un sujeto, ¿no? El yo, dejando atrás en nosotros, nosotras, nosotres, ¿no? Toda esa conjunción que existe, ¿no? Entonces creo que también la pandemia nos está planteando ese reto, ¿no? Y también la pandemia nos está planteando a los que estamos en la universidad, estamos en algunos espacios más altos, es justamente reafirmar y retomar en algunos casos el compromiso ético y político que se tiene con la sociedad, ¿no? Y ahí, indistintamente desde los campos de saberes, hay que retomar ese compromiso, ¿no? Y un compromiso ético después de la pandemia es justamente acompañar, visibilizar y escribir esas historias invisibilizadas, ¿no? Porque cuando entren a los anales de la historia va a estar la pandemia ahí, pero van a aparecer que un presidente, un ministro hizo eso, ¿no? Pero las otras, las miles y miles de historias. Y creo que ahí estamos, digamos, con la obligación de poder reflejar justamente estas experiencias vividas en las familias durante la pandemia. Yo concluyo con esto. Gracias, Andrea, Kenia, por este espacio. Ha sido un placer conversar contigo y bueno, hasta otra oportunidad y si nos encontraremos justamente, pues seguiremos dialogando sobre estas temáticas y estas problemáticas que no son muy ajenas, sino nos hacen mucho más cercanas entre México y Bolivia, ¿no? Así es. No, gracias a ti, Weimar, por la disponibilidad. Me quedo mucho con la parte no nada más de la posibilidad, sino del encuentro dado, ¿no? No solamente Ujú. nuestro encuentro, sino lo que comentabas, por ejemplo, del caso de los estudiantes, mientras que tenías la directriz sanitaria de, oye, un metro y medio, ¿no? No te juntes, aíslate, ¿no? Y las familias, tanto las familias como estas colectividades, ¿no? Supieron afrontar, o sea, ¿cómo vamos a afrontar? Vamos a compartir este dispositivo, ¿no? Eso tiene una lógica social, o sea, de la importancia y la resistencia de lo social frente a un esquema que te va diciendo y desde hace años, ¿no? Que te aísla, que te individualiza, que te corta, que te despersonaliza. Entonces, pues con eso me quedo, maestro. Muchas gracias a ti. Seguimos en comunicación para ver si Ujú. a lo mejor hay aportaciones escritas que podemos colaborar conjuntamente y otro tipo de diálogos también allá en la Universidad de San Andrés en Bolivia y bueno, así en disposición. Por lo pronto, pues también les damos muchas gracias a quienes nos estén mirando. Espero sus comentarios también para que yo se los pueda hacer llegar al profesor y seguimos en comunicación. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Chao, chao.